Bueno, vamos entonces al tercer volumen de esta obra, capítulo 23. Bien, voy a compartir pantalla con vosotras para que veamos el esquema del capítulo 23 que vamos a empezar a leer. El capítulo 23 habla o trata de la ley general de la acumulación capitalista. Este capítulo se va a dividir en 5 grandes epígrafes. El primero, que es el que empezaremos a leer hoy, plantea que manteniéndose la composición del capital, la división entre capital constante capital variable y manteniéndose la tecnología que está vigente, con la acumulación de capital se produce una demanda creciente de la fuerza de trabajo. Veíamos en el capítulo anterior que cuando el plusvalor se reinvierte en el proceso productivo, la D inicial pasa a ser D', pasa a ser un capital ampliado, hay una acumulación de capital, pero esa acumulación de capital inicial se tiene que repartir no solamente en medios de producción, sino también en necesidades crecientes de fuerza de trabajo. Es decir, el epígrafe 1 nos dice que manteniéndose todos los elementos iguales, con la acumulación de capital, con la reinversión del plusvalor en el proceso productivo, se produce una demanda creciente de la fuerza de trabajo. Pero, en el epígrafe 2, veremos que, sin embargo, con la acumulación, se produce una disminución relativa de la fuerza de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo reinvierto el capital dentro del proceso productivo, no solamente lo reinvierto en medios de producción, sino que los reinvierto en medios de producción cada vez más sofisticados, cada vez más productivos. Y por tanto, el capital que yo estoy reinvirtiendo de forma relativa absorbe cada vez menos cantidad de mano de obra. El circuito de acumulación y reproducción del capital, que teóricamente genera una demanda creciente de fuerza de trabajo, en la realidad de la práctica capitalista conlleva saltos tecnológicos, incrementos en la reorganización, que demandan cada vez menos cantidad de mano de obra en relación a los capitales invertidos. Y si además tenemos en consideración que los capitalistas se van comiendo unos a otros como tiburones, aquí tenéis en España el ejemplo de los bancarios, ¿no? De cómo van desapareciendo las pequeñas cajas y los pequeños banquitos en manos de los grandes tiburones, y cómo van despidiendo miles y miles y miles de trabajadores a la calle, a la par que se concentran y crecen los capitales en funcionamiento. Eso nos lleva al epígrafe 3, que es que este proceso de acumulación sostenido con un incremento creciente de las fuerzas productivas lleva a un aumento sistemático del desempleo, lo que Marx llama el ejército industrial de reserva. La acumulación capitalista como ley general no solamente lleva a una concentración de capitales, sino a una expulsión relativa sistemática de mano de obra del sistema de trabajo, generando masas tremendas de desempleados, muchas de ellas que jamás volverán a trabajar.
Y eso nos lleva al epígrafe 4 del capítulo. Es un capítulo tremendo este, tremendo. Un capítulo en el que Marx hace una síntesis general de toda la obra y nos presenta el capitalismo en sus tripas y en toda su dimensión. Por eso el capítulo se llama nada menos que Ley General de la Acumulación Capitalista. Este aumento del ejército industrial de reserva se manifiesta en de distintas maneras, y es el epígrafe 4. Las distintas formas en las que ese ejército industrial de reserva existe en una sociedad capitalista. Y nos dice Marx, una parte del ejército industrial de reserva va a ser un sector fluctuante de la mano de obra. Está trabajando 3 meses de camarero, luego trabaja 4 en la construcción, luego se va 2 a la recogida de la fruta, luego vuelve otra vez en temporada en el verano a trabajar de camarero, o trabaja en un sector específico del motor y resulta que han cerrado la empresa porque han decidido llevársela a Polonia. Y entonces el señor hace un cursillo de placas solares y consigue empleo en otra fábrica de generadores de electricidad solar, ¿no? Es una población fluctuante que está trabajando o por temporadas o por sectores y moviéndose de un sector a otro. De la precariedad. En una precariedad, en un permanente cambio y precariedad. Este ejército industrial de reserva puede funcionar de esta manera fluctuante, malviviendo de unas cosas o de otras, pero también hay una parte del ejército industrial de reserva que está latente. ¿Cuál es el sector latente del ejército industrial de reserva? Son, por ejemplo, el desempleo agrario. Un desempleo agrario que tenemos localizado durante una parte del año mediante unas pequeñas subvenciones de supervivencia y que el patrón tiene disponible en los momentos de la cosecha o en los momentos de la siembra, cuando le va a hacer falta disponer de ese ejército que lo tiene ahí disponible para ser explotado cuando le venga bien. Pero no sean los solamente fijos discontinuos. Fijos discontinuos, o algo mucho más maravilloso que eso, y es el trabajo femenino e infantil, que no siendo un soporte central de la familia tradicional, puede operar como mano de obra extraordinaria en momentos de necesidad del capital. Y entonces hay sectores del empleo que están profundamente feminizados, pero hay sectores de la industria que recurren al trabajo femenino o infantil cuando en los momentos de gran demanda de mano de obra la población masculina o no es suficiente o no quiere realizar las tareas. Un ejemplo, por ejemplo, es el sector de la minería, no en España, pero en Turquía, por ejemplo, es un caso clarísimo, ¿no? Es decir, o África, o América Latina, ¿no? En España el tema del trabajo infantil está más protegido, ¿vale? Está más protegido, pero por ejemplo el trabajo femenino de esta población industrial de reserva la tenemos en todos los invernaderos, de forma masiva. Decenas de miles de mujeres que trabajan de forma temporaria no ganan lo suficiente para poder mantener su hogar, pero sí para aportar de forma estacional las cantidades mínimas que el hogar necesita para poder sobrevivir.
Luego tenemos otra forma del ejército industrial de reserva. Fijaros que no estamos hablando de trabajadores, estamos hablando de desempleados. La forma en la que el desempleo se expresa. Y esto lo está diciendo Marx en 1867. Eso es lo que me asombra y me enferma, me enferma. A mí me enferma. Es impresionante Lo actual que la descripción que está haciendo Marx de la Inglaterra victoriana sea de total aplicación a nuestro contexto. Hoy. Mete miedo la cosa. Pues bien, la tercera forma, nos va a decir Marx, en la que se expresa ese ejército industrial de reserva, es en una población estancada. Los desahuciados, los que nunca van a trabajar. El ejército de gente, esos mayores de 45 años que perdieron el empleo y que nunca más van a volver a encontrar un empleo. Esas mujeres que fueron explotadas vilmente hasta que dieron a luz a su primer hijo, pidieron la baja maternal o la media jornada y nunca más volvieron a trabajar. ¿Vale? Jorge, ¿por qué esta masa de gente no se levanta? Buena pregunta, Marta. La pregunta es Buena estúpida. pregunta. Porque le da Principalmente, Marta, por ser breves, por tres cuestiones. A ver. Una, porque los árboles no le permiten ver el bosque. Han sido educados en la responsabilidad individual de su situación. Y no pueden ver el marco estructural en el que su situación se produce. La segunda es la atomización de los trabajadores, la separación física que se produce en las fábricas y en los barrios. En el mundo urbano nadie conoce a nadie. No es lo mismo una ciudad que un pueblo. Es verdad. Y también en el campo, ¿no? Es decir, la gente que vive en los pueblos, todo el mundo habla, todo el mundo se comenta, todo el mundo se conoce. En una ciudad tú no conoces al vecino que tienes en la puerta de al lado. Ni siquiera. ¿Vale? Vivimos atomizados, separados y silenciados. Nos relacionamos a través de los medios de comunicación. No nos relacionamos de forma directa con nuestros iguales. Estamos mediatizados por un aparato de propaganda y de gestión del conflicto que dirige el Estado. Y tercera cuestión, ese aparato de gestión del conflicto y de la información transmite un mensaje monolítico. No hay esperanza. No hay salidas, decía Margaret Thatcher. Este es el mejor de los mundos posibles. Ten cuidado con lo que hagas, porque solo vas a perjudicarte tú y tu familia. Creo que son razones suficientes para que una buena parte de la gente no se levante. Y si encima tenemos una ley mordaza, ya terminamos de... Porque siempre queda algún díscolo, ¿verdad? Siempre queda alguna Parks de esta que decide levantarse, ¿verdad? En el autobús. Contra esas, entonces viene la multa administrativa. No judicial, fijaos qué interesante es, porque es muy perverso. No es que el juez te condena a una multa, porque tú en un juicio tienes derecho a defenderte, ¿verdad? No, la multa que te va a caer es una multa contra la que no te vas a poder defender. Y eso
hace que, bueno, pues que si quedaba algún díscolo o alguna díscola, Che, ¿qué haces? termine... tenemos a un gato díscolo por detrás, ¿no? Parece. Sí, hay un gato que me hace desastre. Bien, continuemos. Diversas formas de existencia del ejército industrial de reserva. Decíamos la fluctuante, la latente, esta estancada, que es gente que ha sido expulsada del proceso productivo y nunca más va a volver a trabajar. Y por último, tenemos a uno de los elementos más importantes del modo de producción capitalista, los pauperizados y el lumpenproletariado, quienes están excluidos absolutamente, no solamente del circuito productivo, sino están excluidos de la comunidad. Han quedado fuera del circuito social. Son los tullidos, los abandonados, los drogadictos, los sin techo. El ejército de mendigos, de mendigas, la prostitución, la trata de personas, el subempleo, el ejército de personas que están fuera de toda consideración dentro de su comunidad. Y sin embargo, constituyen parte también del ejército industrial de reserva del capitalismo en dos aspectos fundamentales. Primero, sirven como aleccionador para el resto de la clase trabajadora. Ándate con cuidado con lo que hagas. Te iba a cortar yo porque te iba a decir, esa me la sé, la iba a decir yo. Claro, muy bien, Juan, muy bien. Ándate con cuidado, porque todo lo que tienes lo puedes perder en un abrir y cerrar de ojos. Sí, sí. Y acabas debajo de un puente. O acabas prostituyéndote en una rotonda. ¿Vale? Y por otro lado, le sirve al capital para, en los momentos de expansión, echar mano de todos estos desarrapados, desarrapadas, Sí. para los trabajos más indeseables, incluidos los de ser utilizados, si llega el caso, como sicarios, como sicarias, para reprimir a la clase trabajadora o al resto del ejército industrial de reserva. En última instancia, podríamos decir que la Ley General de la Acumulación Capitalista nos dice que a medida que se acumula el capital, sí o sí empeora la situación del obrero, sea cual sea su salario. Por mucho salario que gane dentro del proceso de explotación un trabajador como explotado o como parte del circuito de explotación de sus compañeros y compañeras, su distancia con respecto a los que poseen el capital cada vez es mayor. Toda acumulación de capital tiene como correlato en el otro polo una acumulación equivalente de miseria. Y el capítulo va a acabar con el epígrafe 5, con un ejemplo, una ilustración general de esta ley de acumulación capitalista. Y nos va a poner los ejemplos de cómo opera la ley de acumulación en la Inglaterra en los 20 años del 46 al 66, cómo operó la ley general de acumulación en las capas peor remuneradas del proletariado inglés, cómo operó sobre la población nómade, sobre esta población fluctuante que está yendo y viniendo de un sitio a otro, lampando por llevarse a la boca algo, cómo operan la acumulación capitalista y las crisis sobre
la parte mejor remunerada de la población, cómo opera en el proletariado agrícola y por último un ejemplo que nos va a servir de introducción al siguiente capítulo por su carácter colonial. Sabéis que Irlanda es una ocupación británica, ¿no? El ejemplo irlandés de la clase obrera en Irlanda como ejemplo final de esta ley general de la acumulación capitalista. Estos son los 5 grandes epígrafes del capítulo. Como veis, es un capítulo trepidante, un capítulo con un contenido conceptual e histórico que mete miedo y que espero que os apasione y que os permita terminar de atar y cerrar todo lo que hemos aprendido en los 2 tomos, en los 2 volúmenes anteriores. Por último, una cuestión conceptual con la que va a empezar el capítulo y que viene bien que la veamos, por lo menos que os dé la pista antes de la lectura, ¿vale? Nosotros hasta ahora estábamos acostumbrados a trabajar pensando en que el capital se compone de 2 elementos, capital constante y capital variable, ¿verdad? Y habíamos visto que esta composición de capital constante y capital variable está determinada tecnológicamente. Cuanto menor es la tecnología, por ejemplo, no es lo mismo una explotación que trabaja con azadas, martillos y carretillas. Ahí la cantidad de capital constante es irrelevante en comparación con la mano de obra, ¿verdad? Que una fábrica altamente tecnificada, donde la cantidad de capital invertido en maquinaria y en tecnología es infinitamente mayor que la que puede haber en mano de obra. A esto lo define Marx como composición en valor del capital. En términos de valores, el capital se compone de una proporción entre capital constante y capital variable. Pero desde el punto de vista técnico, esta composición en valor se expresa de otra manera. Se expresa como fuerza productiva, como tecnología, fuerza productiva en relación a la mano de obra. Es decir, que la composición en valor, el capital constante, se traduce en una fuerza productiva. Y esa fuerza productiva, cuanto mayor es, menos cantidad de mano de obra necesita. ¿Qué nos dice Marx? Que es una ley del capital. Que la composición en valor, en el proceso de acumulación capitalista, la composición en valor siempre crece menos que la composición técnica. Es decir, que en el proceso de acumulación capitalista, los incrementos tecnológicos hacen que con cantidades cada vez menores de capital yo pueda explotar la mano de obra de una manera más eficiente. Esta composición técnica incrementa en el circuito de acumulación del capital, incrementa la fuerza productiva, incrementa la cantidad de tecnología que hay en relación a la mano de obra y por tanto cada vez yo necesito menos cantidad de mano de obra para operar cantidades de capital cada vez mayores. A la combinación de la composición en valor con la composición técnica, que operan simultáneamente en el circuito de acumulación capitalista, Marx lo llama composición orgánica del capital. Y nos dice, todo incremento de la fuerza productiva tendrá por consecuencia aumento del plusproducto y del plusvalor y de la acumulación de capital. Y por tanto, expulsión de fuerza de trabajo del circuito productivo.
Ujú. Y por Estas son las tanto, tripas. un Estas son paro, un paro estructural. Efectivamente, el paro no es un producto de la crisis. Es El paro inherente al capitalismo. es estructural, intrínseco al funcionamiento del sistema de producción capitalista. Pues bien, vamos a comenzar la lectura del capítulo 23, que creo que solo el epígrafe 1 os va a gustar muchísimo. Julián, por favor, comienza tú. Capítulo 23, Ley General de la Acumulación Capitalista. 1. Demanda creciente de fuerza de trabajo con la acumulación, manteniéndose igual la composición del capital. Lee por favor la nota A. Empezamos con la nota A. En la tercera y cuarta ediciones se intercalan aquí los siguientes párrafos. Investigamos en este capítulo la influencia que ejerce el acrecentamiento del capital sobre la suerte de la clase obrera. El factor más importante en este examen es la composición del capital y los cambios que experimenta la misma en el transcurso del proceso de acumulación. La composición del capital debe considerarse en dos sentidos. Con respecto al valor, esa composición se determina por la proporción en que el capital se divide en capital constante o valor de los medios de producción y capital variable o valor de la fuerza de trabajo, suma global de los salarios. ¿Vale? Es decir, desde el punto de vista del valor, lo que yo antes os he dicho, la composición en valor del capital, nos dice esa composición se determina por la proporción entre el capital constante y el capital variable, ¿vale? O el valor de la fuerza de trabajo, los salarios. Continúa, Julián. En lo que atañe a la materia, a cómo funciona la misma en el proceso de producción, todo capital se divide en medios de producción y fuerza viva de trabajo, composición que se determina por la proporción existente entre la masa de los medios de producción empleados, por una parte, y la cantidad de trabajo requerida para su empleo, por el otro. Denomino a la primera composición de valor, denomino a la primera composición de valor, a la segunda composición técnica del capital. Entre ambas existe una estrecha correlación. Para expresarla, denomino a la composición de valor de capital, en tanto se determina por la composición técnica del mismo y refleja las variaciones de esta composición orgánica del capital. Es decir, la relación que hay entre la composición de valor y la composición técnica la denomino composición orgánica del capital. Continúa, Julián. Cuando se habla sin más ni más de la composición del capital, nos referimos siempre a su composición orgánica. Los numerosos capitales singulares invertidos en determinado ramo de la producción presentan una composición que difiere de unos a otros en mayor o menor medida. La media de sus composiciones singulares nos da la composición del capital global en ese ramo de la producción. Finalmente, la media global de las composiciones medias de todos los ramos de la producción arroja la composición del capital social de un país y en lo sucesivo nos referiremos en última instancia únicamente a esta última. Gracias, Julián. Vuelve otra vez entonces al inicio del capítulo. Sí, el acrecentamiento El acrecentamiento del capital implica el incremento de su parte constitutiva variable, o sea, de la que se convierte en fuerza de trabajo. Una parte del plusvalor
transformado en pluscapital tiene que reconvertirse siempre en capital variable o fondo suplementario del trabajo. Si suponemos que a condiciones de lo demás iguales la composición del capital se mantiene inalterada, esto es, que para poner en movimiento determinada masa de medios de producción o capital constante se requiere siempre la misma masa de fuerza de trabajo, es evidente que la demanda de trabajo y el fondo de subsistencia de los obreros crecerán en proporción al capital. Y tanto más rápidamente cuanto más rápidamente crezca este. Como el capital produce anualmente un plusvalor, una parte del cual se suma cada año al capital original. Como este incremento mismo se acrecienta todos los años con el volumen creciente del capital que ya está en funciones, y finalmente como bajo un acicate particular del afán de enriquecerse. Apertura, por ejemplo, de nuevos mercados, de esferas nuevas para la inversión de capital, a causa de necesidades sociales recién desarrolladas, etc. La escala de la acumulación se puede ampliar súbitamente solo con variar la distribución del plusvalor o del plusproducto en capital y rédito. Cabe la posibilidad de que las necesidades de acumulación del capital sobrepujen el acrecentamiento de la fuerza de trabajo o del número de obreros y de que la demanda de obreros supere su oferta, a raíz de lo cual los salarios pueden aumentar. Es decir, si en el proceso productivo de una nación se ponen en marcha más capitales que los obreros que se pueden absorber, pongamos un ejemplo del ladrillazo en España en la década de los 90, ¿verdad? Nos podemos encontrar con que esa falta de mano de obra con respecto a los capitales que quieren actuar genere para un capitalista una desagradable situación, que es la de un incremento de los salarios. Lee, por favor. Esto incluso tiene finalmente que ocurrir. Esto incluso tiene finalmente que ocurrir cuando el supuesto enunciado más arriba perdura de manera inalterada. Como cada año se da ocupación a más obreros que el año precedente, tarde o temprano tiene que alcanzarse el punto en que las necesidades de la acumulación comiencen a sobrepasar la oferta habitual de trabajo, en cuyo caso se produce el aumento de los salarios. Y entonces, ¿qué ocurre cuando llegamos a esta desagradable situación? El capital tiene dos caminos clásicos, ¿vale? Uno, importar obreros de fuera. Y entonces ya no veréis a la ultraderecha clamar contra la inmigración. Entonces el segundo camino que va a recurrir el capital es el salto tecnológico. Conseguir que con una diferente organización o con una maquinaria más sofisticada podamos producir más con menos trabajadores. Continúa arriba, Julián. En Inglaterra... En Inglaterra resonaron quejas sobre este particular durante toda la primera mitad del siglo XVIII. Las circunstancias más o menos favorables bajo las cuales se mantienen y multiplican los salarios, empero, no modifican en nada el carácter fundamental de la producción capitalista. Así como la reproducción simple reproduce continuamente la relación capitalista misma, capitalista por un lado, asalariados por la otra, la reproducción a escala ampliada, o sea, la acumulación, reproduce la relación capitalista a escala ampliada más capitalista o capitalistas más grandes en este polo, más asalariados en aquel.
Como vimos con anterioridad, la reproducción de la fuerza del trabajo que incesantemente ha de incorporarse como medio de valorización al capital, que no puede desligarse de él y cuyo vasallaje con respecto al capital solo es velado por el cambio de los capitalistas individuales a los que se vende constituye en realidad un factor de la producción del capital mismo. Acumulación del capital es, por tanto, aumento del proletariado. Gracias, Julián. Lee por favor, Juan. Continúa. La economía clásica. La economía clásica comprendía tan cabalmente esta tesis que Adam Smith, Ricardo, etc., como lo hemos mencionado anteriormente, llegaban incluso a identificar equivocadamente la acumulación con el consumo de toda la parte. Perdón, me he perdido. Empieza de nuevo. Empieza de nuevo. La economía clásica comprendía tan cabalmente esta tesis que Adam Smith, Ricardo, etc., como lo hemos mencionado anteriormente, llegaban incluso a identificar equivocadamente la acumulación con el consumo de toda la parte capitalizada del plusproducto por trabajadores productivos o con su transformación en asalariados suplementarios. Ya en 1696 decía John Lewis, porque si alguien tuviera 100.000 acres y otras tantas libras en dinero y otras tantas cabezas de ganado, ¿qué sería ese hombre? ¿Qué sería ese hombre rico sin trabajadores? Sino él un trabajador. Qué desastre, ¿no? Sí. Qué desastre. Si yo tuviera una enorme extensión de terreno y un montón de ganado y no hubiera trabajadores, qué problema, ¿no? ¿Qué sería yo si no un trabajador? Continúa. Y así como los trabajadores hacen ricos a los hombres, cuanto más trabajadores habrá, tanto más ricos. El trabajo de los pobres es la mina de los ricos. El trabajo de los pobres es la mina de los ricos. ¿Qué tiempos aquellos en los que los filósofos y los economistas decían verdades como puños, ¿no? Pero esto lo decía John Belles, ¿no? Sí. En 1600. Vamos a ver lo que nos dice Bernard de Mandeville. Frase para enmarcar. Sí. El trabajo de los pobres, y así se expresaba Bernard de Mandeville a comienzos del siglo XVIII. Donde la propiedad está suficientemente protegida, sería más fácil vivir sin dinero que sin pobres. Porque ¿quién haría el trabajo? Así como se debe velar para que los pobres no mueran de hambre, no deberían recibir nada que valga la pena ahorrar. Si de tanto en tanto una persona de la clase más baja, gracias a una diligencia extraordinaria y apretarse el cinturón, se eleva sobre la condición en que se crió, nadie debe impedírselo. No puede negarse que el plan más sabio para todo particular, para cada familia en la sociedad, consiste en ser frugal, pero a todas las naciones ricas le interesa que la parte mayor de los pobres nunca esté inactiva y, sin embargo, que gasten continuamente lo que perciben. Cuidado con lo que está diciendo este caballero, ¿eh? Cuidado con lo que está diciendo. No puede negarse que el plan más sabio para todo particular, para cada familia en la sociedad, consiste en ser frugal, en consumir poco, ¿vale? Pero a todas las naciones ricas les interesa que la parte mayor de los pobres nunca esté inactiva y, sin embargo, que gasten continuamente todo lo que ganan. Lo que ocurre hoy. Lo que ocurre hoy. Es decir, que nos está diciendo hace 200 años lo que estamos viendo en la sociedad ahora. Es que, en este caso peor, 300 años. ¿Vale? Bueno, pues peor me lo pones, porque no hemos aprendido nada, Jorge, Pero porque el sistema es el efectivamente mismo. la gente joven en estos momentos no sabe vivir sin estar endeudada y nada de ahorrar.
por ejemplo. Continúa, Juan, que lo que viene os va a gustar más todavía. Los que se ganan la vida con su trabajo diario no tienen nada que los acicate para ser serviciales salvo sus necesidades, que es prudente mitigar, pero que sería insensato curar. Cuidado con la frase, ¿vale? Cuidado con la frase. Los que se ganan la vida trabajando no tienen nada que los estimule más para ser serviciales que su necesidad, que el hambre, ¿eh? Que es prudente mitigar, por supuesto, pero insensato curar. Continúa, Juan. La única cosa que puede hacer diligente al hombre que trabaja es un salario moderado. Si fuera demasiado pequeño, lo desanimaría, o según su temperamento, lo empujaría a la desesperación. Si fuera demasiado grande, se volvería insolente y perezoso. De lo que hasta ahora hemos expuesto, se desprende que en una nación libre, donde no se permite tener esclavos, la riqueza más segura consiste en una multitud de pobres laboriosos. ¿Qué tal? Clarito, ¿no? Clarísimo, más claro que el agua. Y este no era marxista, ¿eh? Este hombre que era coetáneo de Marx. ¿O era anterior? 100 años anterior. Bernard de Mandeville es de 1700 y pico. Sí. Pero Yo creo que era bolivariano, Juan. No, este pertenecía a la clase alta, es decir, escribió algunas obras de teatro, un personaje interesante, Bernard de Mandeville, La fábula de las abejas. Continúa, Juan. Si hubiera conocido a Marx, a lo mejor si hubiera sido marxista, ¿no? Hay quien dice... No lo diría por cambiar las cosas, sino porque las cosas son así. Claro. Continúa, Juan. Porque además de ser la fuente inagotable de las armadas y los ejércitos, sin ellos no habría ningún disfrute y ningún producto del país sería valorizable. Una multitud de pobres laboriosos no solamente es la fuente inagotable de las marinas, las armadas y los ejércitos, sino que además sin ellos ningún disfrute para la clase alta, por supuesto, ni ningún producto del país podría ser valorizable, es decir, daría ganancias. Continúa, Juan. Para hacer feliz a la sociedad, que naturalmente se compone de no trabajadores, y para contentar al pueblo aún en su mísera situación, es necesario que la gran mayoría siga siendo tan ignorante como pobre. Tela marinera. ¿Verdad? Tela Sí. marinera. Para contentar, para hacer feliz a la sociedad, es importante, es necesario que la mayoría sea tan ignorante como pobre. Continúa, Juan. El conocimiento amplía y multiplica nuestros deseos, y cuanto menos desea un hombre, tanto más fácilmente pueden satisfacerse sus necesidades. Bueno, yo creo que está bien que lo dejemos aquí, ¿verdad? Sí. ¿Con qué mala uva nos has dejado, Jorge? Por Dios. Esto es muy fuerte, ¿eh? Yo ya os dije que este capítulo era tremendo, ¿vale? Aquí tenéis una exposición previa a Marx, 100 años anterior, sobre cómo debe ser la política económica de un país. Espero que os dé tiempo. O sea que esto no lo denuncia, sino que lo pone como debe de ser, ¿no? No, esto es una cita textual. Ya, pero quiero decir, no es en plan de denuncia, sino de describir cómo debe de funcionar la sociedad, ¿no? Es teoría. Vale, es que yo lo había entendido más como denuncia. Bueno, pero Marx sí que denuncia, pero Marx sí que se... Sí, no, digo el texto este. Que no lo admira ni lo defiende, Marx, por supuesto. Mandeville ya, no, pero me refiero al texto este que hemos... Mandeville pertenece a la clase dirigente y él está escribiendo para sus iguales. Ya, vale. ¿No? Claro. Podrá hacerlo con más sorna o con menos sorna, pero aquí de burla no hay ninguna. Es decir, aquí digamos, estamos hablando de cuáles son las condiciones de la riqueza de un país. Es en plan didáctico de cómo debe de ser, ¿no? Así es. Es el manual de procedimiento de Ayuso. ¿Vale? No, Macri y toda esa gente lo tenía muy claro, ¿eh? Pero muy claro. Macri creo que dijo, bueno, yo lo oí, que las universidades populares
había que eliminarlas, que los pobres no necesitaban estudiar, ¿no? Nada, no No sé si necesitan me lo- nada. No es que no Pero- necesiten estudiar, es que se necesita que no estudien. Claro. Bueno, él lo dijo así, que no... bueno. Pero aquí lo enmascaran de otra manera, ¿no? No te lo dicen tan claro. Lo Claro. disimulan. No, a partir de Marx, la política y la economía enmascara, digamos, este discurso detrás de... ¿Cómo dicen? Hoy no dicen que a los niños hay que hacerlos más ignorantes, hay que darles más libertad y más oportunidades de elección. Para que cuando sean mayores tomen cerveza. Eso es. Han evolucionado mucho porque desde este texto tan claro y tan evidente, que es que podía haber empezado el Capital por aquí, para que a la gente le interesara un poquito más. Vaya. Yo Hasta- creo que... Hasta sí, el día sí. de hoy, que es que ya no es que se desenmascara todo esto y se trata de a la gente ocultárselo todo, sino que además parecen, a día de hoy es que parecen víctimas, le han dado la vuelta a la tortilla, ya le han dado la vuelta al marcador. Muy buena apreciación, Alfonso. Si la Muy buena, gente muy empieza buena. leyendo esto, yo creo que no se lo deja. Bueno, compañeras, a rumiar todo el fin de semana esto que estamos leyendo. Seguimos el jueves que viene. Buena semana. Gracias, Jorge. Buenas noches, gracias. Mañana, Chao. Bonanit. Adiós. Adiós. Feliz semana.